Ok, chicos, pues ahora voy yo. Vamos a sumergirnos en esta deliciosa agua termal. A ver qué tal. Uf, vamos a ver. Ay, qué rico. Ok, se siente sabroso. Bastante calientito. Sí. Se siente Bien rico. bien relajante, bien rico. Wow. Hey familia legendaria, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, el día de hoy me encuentro en una localidad llamada Peñón de los Baños, dentro de la Ciudad de México. Chicos, estamos acá porque me encontré con un lugar lleno de historia, lleno de tradición, que es realmente increíble. Se trata del famoso Peñón de los Baños, un lugar que cuenta con las únicas aguas termales que quedan en toda la Ciudad de México. Esas aguas termales que tienen cientos de años de antigüedad. Estamos hablando de tal vez poco más de 500 años de antigüedad. Chicos, este lugar se caracteriza porque tiene unas aguas que están llenas de nutrientes y se consideran medicinales. De hecho, también se cuenta que en este lugar el mismísimo Moctezuma vino aquí a tomar estas aguas, y de la misma manera también Porfirio Díaz, que vendría siendo presidente de México de aquella época. Por su parte también don Maximiliano y su esposa Carlota también venían aquí a disfrutar constantemente de estas aguas termales. Entonces, sin duda es un lugar lleno de historia, chicos, así es que vamos a recorrer sus instalaciones y también vamos a darnos un rico baño en estas aguas termales medicinales. Vale, chicos, andando. En la época prehispánica, el Cerro del Peñón de los Baños era conocido como Tepetzinco, que significa cerrito, ya que solía ser un islote del lago de Texcoco. Desde entonces, ya era una zona de recreo y relajación por sus aguas termales, de las cuales ya se sabía sobre sus propiedades curativas. Debido a ello, era visitado por los gobernantes como Moctezuma, quienes edificaron construcciones en este lugar que era considerado sagrado. Cerca del siglo XVIII se construyó su capilla, la cual sigue en pie. Se dice que aún es posible apreciar a su interior una figura llamada el Cristo del Peñón, la cual está hecha a base de pasta de caña de maíz. De acuerdo a varios testimonios, se dice que el lugar llegó a ser frecuentado constantemente por don Porfirio Díaz y los emperadores Maximiliano y Carlota. Durante el siglo XIX, las aguas termales fueron visitadas por naturalistas como Alexander von Humboldt y Andrés Manuel del Río. Este lugar guarda un secreto arqueológico, ya que aquí se descubrieron los restos de una mujer denominada la Mujer del Peñón en el año de 1959. Los restos fosilizados resultaron tener más de 13.000 años de antigüedad. En ese sentido, tal descubrimiento implicó una contradicción en la teoría de las migraciones, que hasta entonces sostenía que el humano llegó a América hace 11.500 años. Si bien las aguas termales brotan de cavas subterráneas de la Tierra, actualmente aquí se encuentran entubadas, y pese a ello, aún es posible disfrutar de sus propiedades, mismas que según los administradores del lugar, tienen beneficios para curar el asma, reumatismo, artritis, ciática, bronquitis, estrés, entre otros padecimientos. Estas aguas están certificadas por la UNAM. Además, el jesuita Josep de Acosta, quien fuese un gran científico, antropólogo y naturalista español, catalogó estas aguas termales como entre las mejores del mundo por sus componentes y temperatura. Chicos, y para esta travesía no vengo solo, el día de hoy me acompaña mi linda madre, Chaparrita. Bienvenida de nuevo al canal. Hola chicos, hola seguidores, buenas. Excelente, traje a mi madre porque yo creo que nuestros padres, nuestras madres, creo que son los que más también se pueden beneficiar de ese tipo de aguas
termales, ya que están llenas, están ricas en nutrientes que la madre tierra nos ha heredado. Entonces dije, hoy me llevo a mi chaparrita para que también ella disfrute, también ella se relaje. Y chaparrita, pues ojalá que esta experiencia tanto a usted y a mí nos encante, ¿no? Claro que sí. Entonces, así esperamos el día. Andando. Sí. Chicos, antes de venir aquí es recomendable estar bien hidratado, y para ello pues aquí también nos dan esta muestra en este jarrito que debe de estar bien bonito. Nos comentan que también tiene estas propiedades de las aguas termales. Ok, pues vamos a hidratarnos. Ok, chicos, vamos a ver. Hace tiempo que no agarraba de estos conitos de papel. Salucita. Está como saladita, rica. Ok, chicos, pues ya estamos adentro, al interior de lo que vendría siendo nuestro baño. Estuve informándome que este sitio, el baño prácticamente ya está elaborado con mármol. Ok, chéquense. Aquí tenemos ya nuestros par de camastros. Ahí al fondo tenemos un bañito. Y pues aquí tenemos prácticamente nuestro baño. Vean nada más. Todo esto es mármol. Se ve de verdad muy, muy bonito. Me recuerda un poquito a la sesión de temazcal que hemos estado, ya que ahorita aquí al entrar ya se empieza a sentir el calorcito, se empieza a sentir sabroso. A ver qué tal. Vamos a cambiarnos. Ok, chicos, pues bien, yo ya me cambié, me puse mi bermudita y pues ya estamos aquí listos para meternos a estas agüitas calientes que tengo entendido que pueden llegar a temperaturas inclusive de hasta 50 grados centígrados. Entonces, es decir, bastante calentita. Y pues ahorita voy a darle la oportunidad a mi chaparra para que ella se pueda meter. Ahí con cuidado, eso es papi, sal con cuidado. Tóquela, eso es, ¿qué tal? Está bien. Eso es, con cuidado, apóyese el barandal, poco a poquito. Eso es, vaya ahí poco a poco. Sí, está caliente. Poco a poco, para que se vaya acostumbrando, ¿qué tal? Sí, está. Eso es, váyase mentizando. Está calientita. Eso. Esto es como un jacuzzi. Como un jacuzzi, genial. Eso es, poco a poquito ahí para que se relaje. Eso es. Eso es. Uy. Sí, es como un jacuzzi. Eso es. Que hay que estar. Ay. Sí. ¿Qué tal? Bueno. Ok. Ay, ¿cómo se llama? Eso es. Ok, chicos, pues ahora voy yo. Vamos a sumergirnos en esta deliciosa agua termal. A ver qué tal. Vamos a ver. Ay, qué rico. Ok, se siente sabroso. Bastante calientito. Se siente Bien rico. bien relajante, bien rico. Sí. Wow. Es increíble aquí tocar esta agüita que durante años ha nutrido a todos sus visitantes. Se siente bien relajante. Solamente aquí vamos a estar durante unos 20 minutos, ya que se dice que pues es algo pesado, un poquito cansado estas agüitas. Pero realmente se siente excelente. Miren, chicos, mi mamá olvidó que traía billete en su ropa y ven, ya se está escurriendo. ¿Qué tal, chaparita? ¿Qué tal está pareciendo esta sesión de estas aguas termales medicinales? ¿Qué me puede decir? Se siente bien rico y pues que sí puedan disfrutarlo las personas que vengan y pues la verdad es como un poco más de baños de vapor. Así se siente, así lo siento yo. No sé, que a personas que han ido, no sé, a los baños individuales de regaderas
o también familiares. Y pues se siente así el agua. Que lo disfruten si llegaran a venir, ¿ok? Pues si lo tienen, chicos, palabras también de mi madre, una recomendación. Está exquisito. Como recomendación, chicos, también, cuando vengan acá, tráiganse un cambio de ropa interior. De hecho, aquí te prestan sábanas. Yo, de hecho, me traje una pequeña toalla, nada más como para secarme los pies, etcétera, ¿vale? Sus sandalias. Y al salir les recomiendo también que traigan ropa abrigadora, ¿vale? Para que cuando salgamos al exterior, pues el aire no les pegue así de lleno, ¿vale? Delicioso. Listo, chicos, pues ya salimos de las aguas. Se siente de verdad súper relajante, como no tienen idea. Me siento bastante bien. Entonces, ahorita ya voy a relajarme un ratito, voy a secarme para posteriormente cambiarnos y salir de aquí. Pero no quisiera irme de aquí, de verdad está delicioso. Listo, chicos, pues yo ya me sequé. Esto ya es un momento para relajarse en estos camastros que aquí hay. La verdad que la sensación es muy placentera, muy relajante. De hecho, también hay sesión de masajes terapéuticos y de, ¿cómo se llama? Y descontracturantes, algo así como una quiropraxia, algo así como un quiropráctico. Ese masaje pues no viene incluido, pero se tiene que reservar con un día de anticipación por si ustedes lo necesitan. Entonces, para resumir, tienes 20 minutos para estar en el agua, ya que pues se dice que es algo fuerte. Honestamente la siento bastante ok, en comparación con un temazcal, por supuesto. Y el resto del tiempo lo tienes para relajarte un rato, cambiarte y ya salir ya un poquito más rejuvenecido, si lo quieres llamar. Bastante rico. Listo, chicos, pues ya salimos de estos ricos baños de aguas termales. Honestamente fue una experiencia bastante agradable, muy rica. Creo que sí lo recomiendo totalmente. También la atención es muy cool. Todo el personal muy amable, muy atento. Debo de decir que es una de las mejores experiencias también que he tenido. Chapreto, ¿usted qué opina de estos baños? ¿Qué tal le pareció? No, pues se los recomendamos. Están que de vez en cuando, pues sí, nos deberíamos de dar un baño termal, ¿no? Y sí está bien, nos relaja, nos hace bien, además son medicinales también, ¿ok? Y pues espero que después se den una vuelta también. Ahí está, chicos, las palabras de mi madre. Honestamente, un lugar muy recomendable. Y si tienen la oportunidad, vénganse para acá. Precios súper accesibles. Vale, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y yo creo que nos vemos en el siguiente video. Chao, legendarios.